Primero, ¿cómo estás, güey? Primero que nada, ¿cómo estás? Muy Qué bien, gusto. todo muy bien. Contentos, mucho trabajo, pinta para hacer un año otra vez interesante con todo lo que se viene políticamente hablando, elecciones, la consulta de revocación de mandato. Bien, estamos muy contentos, los reportajes ahí van, el noticiero está jalando afortunadamente muy bien, así que estoy muy contento, mi Silver. Qué gusto verte bien. Te veo muy delgado, Clau, te Sí, ves muy delgado. he estado haciendo mucho ejercicio porque me voy a casar en 15 días. ¿Cómo No ves? mames, ¿te Sí, casas? sí, ya, güey. O sea, no hay forma ya de cualquier palabra que yo te pueda decir, amigo, alguna palabra. O sea, güey, Y nos ya vamos. muchos casados lo han intentado persuadirme a que lo haga, pero pues ya estoy amarrado, hermano, ¿qué te digo? No, uy, híjole, me encantaría decirte que es la mejor cosa de tu vida y va a ser maravilloso. Mira, no es cierto, no, sí, se pone bien. Los primeros 7 años son los complicados, ¿no? Sí. Ya los que siguen ya son imposibles, güey, digo, ya. Pero Pues los primeros siete, yo creo que yo ya hasta los pasé porque ya los llevo de novio y viviendo juntos, entonces ya yo creo que ya vale. yo lo sé, yo sé que además llevas un buen rato y ya, ahora sí que, ¿en dónde te casas? ¿Te casas en México? Me voy a casar en Morelia, pero no creas que fue intervención mía, ella quiso allá. Tú eres de Morelia, ¿no, Claudio? Yo soy de Morelia. Eres Morelia, o sea, literal, de toda la vida de Morelia. Sí, sí, Naciste en de Morelia. siempre. Estuve allá hasta que terminé la prepa y luego me fui un año a estudiar a Estados Unidos y regresé acá a México a estudiar la carrera. ¿Cómo fue crecer en Morelia? No, Morelia la verdad es que fue maravilloso. Toda mi vida era estupendo, una ciudad súper tranquila, nada de lo que se escucha a estos tiempos. Últimamente fue digamos que esa percepción que se tiene de la ciudad, pero siempre fue muy tranquilo y en una relación de mucha familia de los dos lados con mis dos abuelos. Te puedo decir que disfruté los dos lados de mis abuelos muchísimo también, porque con ellos los podía vivir, me la pasaba con ellos. Mis papás trabajaban mucho los dos, mi papá y mi mamá, entonces pasaban por mí al colegio cualquiera de los dos lados de mis abuelos, los paternos o los maternos, y mucho tiempo estuve con ellos y tú sabes que una infancia con abuelos siempre es fenomenal. Entonces tuve esa dicha de que fuera siempre muy familiar y así fue con mis hermanos también. La verdad es que como somos tres hermanos, yo soy el más chico de los tres, ellos me llevan, uno me lleva 6 y el otro me lleva 12 años, porque mis papás tuvieron el primero y se esperaron a tener el segundo 6 años y el tercero, que soy yo, otros 6 años. Entonces, Wow. siempre fui el consentido de la casa, de mis dos hermanos más grandes, de mis papás, entonces eso siempre me benefició. Oye, ¿y por qué? O sea, supongo que alguna vez podría decirse que fuiste el pilón y todo, pero al de en medio son seis. ¿Por qué se esperaron seis y seis? Fíjate que pues yo, un tema de planeación familiar, yo lo veo así, por lo que nos cuentan mis papás, era de vamos a sacar uno y vemos si podemos con sacar otro y nos animamos. Y la verdad te voy a decir, esto sí es cierto, no fui pilón, pero sí mi mamá quería intentar a la niña y dijo, vamos a echarnos al tercero a ver si sale la niña y salí yo. Y entonces ya dijeron, bueno, pues ya aquí le paramos, pero mi mamá dijo, ¿cómo? Pues mi nombre se va a perder, no es posible, ¿qué vamos a hacer? Entonces le dijo mi papá, pues vamos a ponerle Claudio a él. Y mis hermanos en el registro civil, que todavía estaban muy chicos, llegaron con el juez del registro civil, oiga, señor juez, le damos nuestros ahorros, pero por favor no le ponga ese nombre de mujer a nuestro hermano. Ellos acostumbrados a ver el nombre de mi mamá, claramente. Claro. Oye, ¿y fue difícil crecer con Claudio como tal? O sea, el nombre No, al contrario, es un hombre que me encanta y desde niño me ha gustado muchísimo. Siento que tiene mucha fuerza, mucha personalidad el nombre y me encanta, me gusta muchísimo. Me gusta tanto que no lo quiero compartir. Siempre me dicen, oye, si vas a tener un hijo, ¿le pondrías Claudio? Les digo, no, ese es mi nombre y no le pondría mi nombre a mi hijo. Oye, ¿cómo fue ahora sí que crecer con dos hermanos? ¿Es como la ley de la selva? O sea, así literalmente en golpes, en pleitos, en No, cosas en divertido, así de, no sé, digo. a mí me fue de maravilla, te voy a decir por qué. Porque cuando yo tenía un año, mi hermano más grande ya tenía 12. Entonces era muy complicado que un labregón de 12 se sonara a un bebé. Y cuando yo tenía 5, pues nada más echemos de cuentas. Mi hermano ya ni siquiera vivía en la casa.
el más grande. Y el de en medio, pues ya también andaba en otro rollo prácticamente, ¿no? Es decir, yo tenía 10, él ya tenía 16, y luego yo tenía 15, y él ya casi tenía 20, o 21. Entonces, más bien siempre fui el consentido de los dos. Claro que 2, 3 veces nos llegamos a agarrar a catorrazos por alguna u otra cosa, pero nunca fue la regla. Más bien siempre diría que sería la excepción. Y siempre fue muy bien porque tenían un coche ya más grandes ellos y entonces se lo prestaban al hermano chiquito, al hermano puberto. Luego el otro cambiaba el coche y también se lo prestaba. O las novias de ellos querían convivir con el hermano chiquito y entonces me llevaban al restaurante el fin de semana, a McDonald's, a Burger King. Entonces siempre tuve esa gran ventaja de ser el chico y el consentido en mi casa y también de mis papás, la verdad. Qué chido, qué chido. Oye, ¿tus papás qué hacen? ¿De dónde? Digo, estoy tratando de armar esa parte. ¿Alguno de tu familia es o se dedicó a la parte periodista o comunicación? ¿Qué hacen tus padres? Nada, fíjate, mi papá trabaja para el Banco de Alimentos de Cinépolis, que lo tiene Cinépolis allá en Morelia. Mi papá está en el Banco de Alimentos. Y mi mamá ha sido pues, empresaria de toda la vida o comerciante, te podría decir. Ha hecho muchas cosas, ya sabes los esfuerzos que siempre hacen los papás, vendía casas, vendía terrenos, ahora forma parte de una gerencia, de un negocio. Entonces, siempre he estado como que en ese tema de las ventas, pero no nadie, ni mis abuelos, ni tíos, ni nada. Esto fue más bien un amor propio que ya lo traía desde muy chico y que lo traía muy claro. ¿En dónde? ¿Dónde te diste claro que estudiaste comunicación? Estudié, sí, comunicación el primer año y luego ya ves que ahora cambian los formatos, es un año de tronco común de comunicación y luego pasé a periodismo los últimos 3 años, que prácticamente es casi toda la carrera. ¿Dónde nació el amor por el periodismo? Te voy a decir que desde muy niño me la pasaba viendo las noticias y el periódico. En mi casa era un conflicto y en casa de mis abuelos, como te mencioné hace rato, mis abuelos me recogían de la escuela generalmente y llegaba ahí diario el periódico que se llama La Voz de Michoacán, que sigue circulando. Y mi abuelo me lo escondía en el microondas porque mi mamá decía que yo no tenía edad para estar leyendo las noticias y lo que aparecían en las noticias. Te estoy hablando de, no creas que de adolescente, esto es 5 o 6 años, o sea, muy, muy chico. Entonces mi mamá decía, por favor, aguas con lo que ve y las noticias. Entonces, un día yo descubrí, fui muy feliz, que el periódico se escondía en el microondas. Entonces yo muy decente llegaba, lo sacaba, lo leía a escondidas en algún closet o en algún cuarto que no me vieran mis abuelos y luego lo regresaba de la misma manera al microondas para que no se dieran cuenta de que ya lo había sacado. Y lo mismo sucedía con las noticias. Yo le pedí a mi mamá a ver noticias con ella y pues tú te acordarás que hace 25 años, sabrás tú que también vives fuera de la Ciudad de México, o vivías en esa época como en Morelia, en ciudades de provincia, pues que no era tan común el tener los sistemas de cable, ¿no? Más bien era un sistema local y veías las noticias de la televisión local, y así sucedía. Entonces nosotros veíamos un noticiero de allá que sigue estando vigente, con un personaje que se llama el doctor Ignacio Martínez, ¿no? Así lo conocen allá. Yo le digo Nacho y le he dicho Nacho de toda la vida. Ahorita te contaré más allá la anécdota de por qué lo tuteo cuando mucha gente le habla con respeto. Y claro que también le tengo todo el respeto del mundo. Pero de pronto mi mamá ya tiró la toalla y dijo, pues mejor me pongo a ver las noticias con él y le explico las cosas que a lo mejor no podría entender un niño de su edad. Entonces, un día, afuera del edificio de este noticiero, se ponen unas hamburguesas que también siguen vigentes allá en Morelia. Y fuimos a cenar con mi mamá y mi hermano, el más grande, ¿no? Entonces llegamos allá a las hamburguesas y de pronto, ya era noche, siento que alguien se para aquí a mi lado, ¿no? Volteo a ver hacia arriba y era Nacho Martínez, el conductor del noticiero. Entonces, yo siempre digo que para mí fue como si para otro niño se le apareciera Mickey Mouse o ya en estos tiempos Iron Man o Spider-Man, ¿no? Entonces, de repente lo veo y le digo, hola Nacho, yo con muchísima naturalidad, ni siquiera nos conocíamos. Entonces me dice, ¿y tú cómo sabes quién soy? Le dije, pues porque yo veo tu noticiero todas las noches. Pues se queda igual de sorprendido y volteé y le dice a mi mamá, oiga señora, disculpe que le pregunte, pero ¿qué hace un niño de 5 años, 6 años viendo las noticias? Y ya mi mamá le dice, no, fíjese doctor, que
Yo ya tuve que tirar la toalla porque no me hace caso, entonces mejor prefiero verlas con él y explicarle. Y dice, en los 20 años que tengo de carrera periodística, que ahora ya han de ser 45, 50, nunca había visto algo así. Me ven los adultos y me saludan la gente en la calle, los adultos, pero es la primera vez que me pasa con un niño. Lo podemos invitar al noticiero mañana y ya se cuenta que me dieron pases para Disneylandia, imagínate. Mi mamá le dice, sí, pues déjeme verlo con su papá y tomamos la decisión y con mucho gusto. Perfecto, que se venga entonces. Llego al noticiero al día siguiente y para mi sorpresa, de pronto, faltando 5 minutos para que terminara el noticiero, llega el ingeniero de audio y me empieza a colocar un micrófono. Me dice, es que te quiere pasar a entrevistar aquí, ¿no? Entonces yo estaba, imagínate, era el día de mi vida. Y eso quedó grabado en un VHS que tengo, de hecho lo recuperé y lo subí a mi Instagram hace un par de años, donde justo Nacho me empieza a entrevistar y me dice, oye, ¿por qué te gusta ver el noticiero? Y con una soberbia monumental que puede caber en un niño de 5 o 6 años, le digo, porque me gusta estar informado de lo que pasa en el país. Entonces suelta una carcajada porque el noticiero era local, ni siquiera se hablaba de noticias de México, ¿no? Entonces me dice, bueno, de lo que sucede en este caso en Michoacán, porque pues solo hablamos de Michoacán, ¿no? Entonces, yo creo que eso me marcó muchísimo, pero ya lo traía. Y a la fecha te puedo decir que hablo con Nacho y por eso te digo que lo tuteo, porque llevamos una muy buena relación. Él ahora se siente profundamente orgulloso de que fue mi inspiración en aquel entonces y que yo lo veía, o sea, era el Loret de Mola local, ¿no? Ya sabes, el López Dóriga. El Sabludovsky de Michoacán, ¿no? O sea, las grandes estas figuras que aportó la televisión en su momento y que crecieron en la televisión, pues fue él fue para mí, porque yo no veía a Sabludovsky a pesar de que era el hombre que estaba en las noches. Luego de ahí ya pasé a ver a Guillermo Ortega, ¿no? Es decir, ya creciendo y te abres más, te acuerdas de Guillermo Ortega en las noches en Televisa, luego López Dóriga y pues finalmente el camino me llevó a estar allá adentro con ellos, con Carlos Loret de Mola, con Joaquín, con toda esta gente que pues sí, se siente padre que de niño los veías y luego ya estás trabajando con ellos. Sí, pero a ver, ya cerraste la entrevista, güey, ya la acabaste. No, güey, no tenemos media hora de la mañana, te tengo que todavía el viaje falta, güey, espérate. Ya te fuiste. No, ahora me toca entrevistarte a ti, güey. Así que, a ver, ¿en qué momento? Ok, ya pasa todo esto, a final de cuentas, decides irte a México. ¿Desde dónde estudiaste? ¿Te vienes a la Ciudad de México? O digo, ¿te vas a la Ciudad de México? Llego a la Ciudad de México y para esto, en mi casa, me decían que hoy lo niegan mis papás, debo de decírtelo. Pero mis papás me prohibieron estudiar periodismo, me decían que me iba a morir de hambre y que no podía estudiar esto y que no podía estudiar esto. Y ellos la verdad es que estaban, en cierta manera, te voy a decir que tranquilos, porque vivíamos una etapa difícil en mi casa, en cuestión económica. Entonces ellos sabían que no habría manera de pagar la universidad. Yo estaba buscando venirme acá a una universidad acá en México. Y de pronto mi hermano, el más grande, mis hermanos para mí son lo máximo, son los dos que me han impulsado, sacado adelante, evidentemente junto con mis papás, pero ya con una mentalidad muy distinta, ¿no? Uno de mis hermanos me dice, ¿tú sabes qué? Pues, no sé si se puedan decir groserías, pero... Sí, todo lo que quieras aquí, cabrón. Me dice, vamos a mandar a la chingada a mis papás, y si tú consigues una beca, yo me encargo de mantenerte acá en México, de que vivas, ¿no? Vives conmigo, y tú consíguete una beca y vamos a ver. Entonces yo apliqué en las universidades y en la Anáhuac pude conseguir una beca. La verdad es que siempre traía buen promedio. No te voy a decir que era matado, ¿no? Era siempre el que mis compañeros no querían porque los maestros me querían, nunca estudiaba y sacaba puro 9 y 10. La verdad, bueno. Estamos viendo la carrera de un monstruo, cabrón. O sea, eres un monstruo, güey. Me bastaba con poner atención. Entonces llegué con muy buen promedio, apliqué en las universidades y entonces en la Anáhuac conseguí una beca del 40% y un crédito del 40%, es decir, pagadero cuando yo terminara la universidad. Entonces mi hermano me dijo, vente y así le hacemos. Entonces mis papás ya no tuvieron cómo decirme que no. Hoy te digo que lo niegan y dicen que ellos jamás me dijeron eso y que no pasó por su cabeza y que ellos siempre me impulsaron, pero
pero no es No. cierto. Tenían mucho miedo a la carrera, les daba mucho miedo la televisión, mucho miedo lo que se decía en ese entonces, ¿sabes? De los medios, etcétera. Llego a la Universidad de Anáhuac y ahí empiezo la carrera y al tercer semestre tuve una clase maravillosa con un profesor que seguramente tú conoces, que también es otra de las personas que me marcaron en lo poco que llevo de carrera y de vida, que se llama Alfredo Romo, que es la voz institucional de Grupo ASIR, Así es, eh, claro. líder nacional en radio. Él fue mi maestro y llegó un día y dijo, oigan, hay un espacio para contratar a un interno, un pasante, Becario o un becario en ASIR, en deportes, pero la verdad es que han quedado muy mal en anteriores ocasiones los pasantes y quiero a alguien que sí se comprometa, es en el área de deportes. ¿A alguien le interesa? Levantamos la mano, 10, 12 compañeros, y tuve la fortuna de quedarme, de ser yo al que eligieron ahí, en un equipo, pues nada más te digo, encabezado por Toño de Valdés. Imagínate tener ese primer jefe en la vida, ¿no? Que en realidad mi jefe más directo era Jorge Pietrasanta, pero al que todos ahí le reportábamos y al que todos veíamos ahí como la figura, como el líder moral, ahora que se habla de eso en estos tiempos, pues era Toño de Valdés. Entonces, con Toño empecé ahí en ASIR, me eché 3 años en ASIR, no, un poquito menos, como 2 años y medio de pasante de deportes ahí en Grupo ASIR, pero a los 6 meses de estar con ellos, de pronto me dicen, oye, te queremos hacer reportero de cancha. Entonces paso a ser reportero de cancha, que es el que está atrás de la portería y habla de los cambios y habla de la falta, y etcétera. Entonces, pues imagínate, ahí yo tenía 20 años recién cumplidos cuando empecé de reportero de cancha. La verdad es que no he querido ni buscar los archivos porque seguramente me voy a avergonzar muchísimo de la actuación, pero es parte de cómo uno se va formando y si no le entra así, no hay otro. Al año y medio, la verdad es que ya los deportes los empecé a dejar de ver con gusto y no quería que eso me sucediera. Me pasó en un partido, una semifinal Morelia-Tigres, en liguilla, yo en Morelia, aficionado número 1 del Morelia. Tigres le mete creo que 7 al Morelia en el global, ¿no? Y yo dije, los jugadores van a salir destruidos, igual que yo detrás de la cancha, yo tratando de mantener claro la separación entre periodista y aficionado al equipo, ¿no? Y en eso salí y me encontré con la imagen en el túnel y en el vestidor de que los jugadores del Morelia estaban festejando como si ellos hubieran metido los 7, ¿no? Porque ya se iban de vacaciones y dije, no, yo no quiero meterme en este ámbito en donde sí involucro algo personal, que era mi afición. Y traía yo la espina ya muy clavada desde hace mucho tiempo, desde niño, sobre el tema de las noticias. Y entonces ahí le dije a Toño, oye Toño, yo sé que tú das los deportes en Televisa, en el espacio de Loret, ¿te puedo dar mi currículum? Y me dijo, sí, dámelo, pero te quiero aclarar una cosa. Yo solo doy los deportes, no tengo nada que ver ahí, no me meto en los temas de la redacción, de la producción, pero pásame. Y para mi fortuna, a los 15 días de que le pasé mi currículum a Toño, la gente de Carlos sí estaba buscando a alguien, la gente de Loret estaba buscando a alguien para Radio Silvio, en Grupo Fórmula, que justo tú estabas ahí, fue donde nos conocimos. En ese programa, en Contraportada. Entonces empiezo como redactor de Contraportada, pero ahí me dicen, ¿sabes qué? Vente, pero no tenemos un solo peso. Y en ASIR la verdad es que yo ya ganaba, te puedo decir que muy bien para alguien de mi edad, porque me pagaban partidos independientes y además tenía mi sueldo. Yo por fin de semana me estaba echando 4 o 5 partidos. Entonces, para alguien de mi edad, sí, ya empiezas a recibir lana, ¿no? Poca o mucha, ya empiezas a recibir lana y ya dices, bueno, ya traigo para mis chicles por lo menos, ¿no? Claro. Entonces, dar ese salto como que dije, híjole, regresar a ya no ganar nada. Dije, bueno, pero es lo que estoy buscando, vámonos. Entonces me pasé con ellos a Contraportada. Y como a los 5 meses de estar con ellos en radio, me marca una de nuestras compañeras, que tú recuerdas bien, era Tania Guayo, y me dice, oye, ponte vivo. Eran 7 de la mañana de un viernes y yo había agarrado la fiesta, debo de confesarlo, en jueves y seguía prácticamente en vivo. Entonces me marca Tania, yo no tenía clases los viernes, entonces aprovechaba eso. Me marca Tania y me dice, oye, Pedro Espinosa, el productor de Primero Noticias en Televisa, está buscando a un pasante. Te acabamos de recomendar con él, no importa que nos dejes, porque pues la verdad es que creemos que eres el puesto que está buscando él.
éramos el mismo equipo, o sea, la misma gente de radio trabajábamos en tele, entonces era nada más moverlo. Me dice, te va a marcar Ponte Vivo, yo no te dije nada. Entonces me marca, me suena el teléfono y era Pedro Espinosa, y te juro, yo estaba con una cuba en la mano, eran 6:30 de la mañana, algo así, porque el noticiero empezaba muy temprano, y yo seguía de fiesta de jueves para viernes. Entonces me dice Pedro Espinosa, oye, ¿puedes venir a Televisa? Te quiero entrevistar. Y yo, sí, perfecto, ¿qué día quieres? Ahorita. No. Pues ya sabes, baño despabilador, ya sabes. ¿Y de Hidalgo, güey? ¿De Hidalgo? Baño despabilador, lavada de dientes, traje. Y me dijo Pedro, nada más que si no llegas antes de las 9 de la mañana, ya no llegues porque yo no voy a estar, se acaba el noticiero y yo me voy. O sea, no es como que voy a estar aquí todo el día. Me dijo, no, ahí llego. Llegué a Televisa a la entrevista y me dice Pedro Espinosa, bueno, sí necesitamos a alguien con tus características, el trabajo es de 12 a 9. Y le dije, perfecto, le dije, nada más déjame mover un par de materias que tengo ahí en la noche, de 7 a 9 y las recorro para el día, y sí vengo para acá. Y me dice, no me estás entendiendo, es de 12 de la noche a 9 de la mañana. Y le digo, déjame pensarlo porque pues yo sigo en la universidad, ¿no? O sea, sería salir de aquí e irme y termino clases a las 7 de la noche, entonces eso como que me podría complicar un poco. Y me dice, bueno, piénsalo y me avisas. Total, para no hacerte el cuento largo, lo discutí otra vez de nuevo con mis hermanos, saltan a escena y los dos me dijeron, a ver, es la oportunidad de entrar, éntrale y luego vemos ya cómo se va desarrollando. Entonces la tomé, no te quiero contar lo que fue ese casi año y medio, Silver, para tu servidor, la verdad es que sí, me las vi negras, pasé momentos duros, empecé a bajar el promedio, yo estaba becado, como te acabo de contar, entonces empecé a tener esta disyuntiva entre o sigo trabajando o pierdo la beca o qué hago, ¿no? Entonces, la verdad es que llegué a la conclusión, un día que me dormí en un semáforo en Virreyes subiendo a la universidad, después de trabajar me quedé dormido, llegó un señor de las flores ahí en el cruce de Monte Líbano y me despertó. Y en ese momento desperté, y lo cuento, siempre me gusta contarlo porque en ese momento dije, ya no más, ya, ¿no? No creo tener que estar pasando por estos horarios, ¿no? Matarme así, me va a hacer daño. Me dio en esa época me dio un tema en el corazón, ¿no? Raro, una infección, una miopericarditis, ¿no? El doctor que me atendió me dijo que prácticamente había sido un milagro, porque era como los futbolistas que no sienten nada, no tienen nada, entran a la cancha, juegan 5 minutos y caen desplomados. El doctor me dijo ese día, si tú hubieras subido corriendo una escalera o te echas un Red Bull, hubieras caído con un infarto fulminante, ¿no? Y más por lo joven, es más peligroso que cuando uno ya está más grande, etcétera. Entonces como que se me juntaron todas estas cosas y dije, no hay necesidad de ya seguir. Luego termino la universidad y luego retomo el trabajo, ya hice buenas amistades ahí, hice buenas relaciones. Mañana renuncio, de nuevo era un jueves para un viernes, mañana renuncio, ya mañana voy a llegar, le voy a decir a Pedro que muchas gracias por la experiencia, pero la universidad está primero, ¿no? Entonces llega el viernes, 8:50 de la mañana, era el último corte del noticiero, y en eso le dice Loret por el micrófono al productor en el corte comercial, oye Pedro, el chavito contigo, Claudio, sí se llama Claudio, ¿no? Sí, el que viene me pasa los Kleenex, porque era además mi función, pasaba Kleenex, o pasaba las copias, o iba por los materiales, ¿no? Ya sabes, como se inicia, pues, ¿no? Sí. Mándamelo, a ver, quiero platicar con él. Entonces todos en la cabina, ya te mandó llamar Loret, güey. Uy, cuando a ver, yo lo veía a diario y lo saludaba a diario, era el que le pasaba las botellas con agua, o ya sabes, o las hojas, o ciertas órdenes de producción, pero no había una relación de brothers, ¿no? Entonces llego con Carlos y me dice, oye, güey, ¿tú qué quieres ser de grande? ¿Quieres ser productor o quieres ser reportero? Le dije, no, yo quiero ser reportero. Me dice, perfecto. A partir del lunes empiezas a trabajar para mí, para la redacción. Se acaba ese horario en el que estás en las madrugadas. Necesito que ahora te reportes en la redacción de 7 de la noche
a la hora que se termine la redacción del noticiero, que generalmente eran 11, 12, 1, ¿no? Entonces, en ese momento yo dije, esta es la señal, aquí tengo que seguir, ¿no? O sea, hoy iba a renunciar, 30 segundos después le iba a decir yo al productor, ¿sabes qué? Me voy y sucede esto. Entonces me paso a la redacción, porque me dijo Carlos, todo reportero, todo buen reportero, tiene que pasar antes por una redacción para saber cómo escribir siquiera una nota y cómo desempeñarse al aire, qué sí decir, qué no. Entonces te vas a pasar a la redacción. Duré en la redacción un año y medio también, y de pronto un día Carlos me dijo, oye, ¿sabes qué? Necesito un secretario particular, un asistente, y creo que tienes todas las características para echarme la mano, ¿no? Lo mismo te voy a pedir que te vayas de avanzada a un lugar, pero también te puedo pedir que me vayas y me compres un regalo para algún compromiso que yo tenga, ¿no? Entonces, la verdad, sí, también siempre se lo digo a Carlos, yo dije, híjole, ya tengo aquí 3 años, pero, y esto ahora yo lo digo después cuando me piden que vaya a dar un mensaje en las universidades o a jóvenes, estamos muy mal acostumbrados las nuevas generaciones, Silver? Y yo lo debo de reconocer, pero también engañados, y se los digo, el otro día no les gustó mucho en mi universidad que se los dije, engañados por las universidades, porque te dicen, tú entras aquí y te hacen creer que porque ya sales con un título ya vas a ser el señor, ¿no? O la señora, o el directivo, o el conductor, o el productor, ¿no? Y eso no te lo dicen, y es una realidad que nos deberían de decir. Pero bueno, yo dije ahí, después de 3 años que ya tengo aquí, irme como de secretario a comprar regalos y cosas así, yo decía, pues es que yo no quiero eso, yo quiero hacer periodismo, ¿no? Entonces, de nuevo, otra vez, lo bueno es estar rodeado de gente que sabe dar buenos consejos o que ve las cosas desde otra óptica, igual mis hermanos, tómalo. Y vemos después de un tiempo si no rinde frutos esto. Eso, lo mejor de todo que me dio es mi amistad que tengo al día de hoy con Carlos, porque al ser su secretario nos hicimos, imagínate, así, ¿no? Entonces, brothers, nunca me pidió nada de regalos, siempre fue prácticamente la gran mayoría de las cosas periodísticas. ¿Y sabes qué fue lo mejor de todo? Que lo vi en todos los escenarios. Lo vi en relaciones, en juntas importantes, lo vi en problemas dentro de la oficina, lo vi en problemas al hacer reportajes, lo vi en toda cantidad de problemas, y de eso yo la verdad es que como esponja aprendí. Él siempre me decía, apréndeme lo bueno, no me aprendas lo malo. Entonces aprendí. Y al paso del tiempo nos fuimos a hacer, él cumplió, si no me equivoco, sus 40 y pidió de regalo de cumpleaños que lo dejaran hacer el reportaje de Éxodo que hicimos sobre la crisis en Siria, y era irnos a toda esta parte del conflicto de Siria y luego seguir la ruta de las familias hacia Europa de primer mundo. Entonces nos fuimos juntos todavía como secretario particular. Ese reportaje se termina ganando el Premio Rey de España, es reconocido por el Premio Rey de España, lo reporteamos juntos, y regresando me dijo, ¿sabes qué? Esto ya fue tu maestría, ya no puedes seguir a mi lado, por mucho que estoy feliz de la vida contigo aquí, con el trabajo que haces, pues es momento de que empieces a hacer tu propio nombre, ¿no? Sería injusto, sería envidioso de mi parte detenerte, que es otra cosa que le aprecio muchísimo, porque no cualquiera tiene ese gesto de decir que alguien más también destaque y vaya para arriba. Entonces me dijo, te voy a proponer como reportero de investigaciones especiales y vamos viendo cómo funciona. Pasa lo de reportero de investigaciones especiales, se da todo el tema de las fugas y las recapturas del Chapo, el tema de los caballeros templarios en Michoacán, como que toda esta escena nefasta que vivió el país. La verdad es que a mí me funcionó mucho como reportero de investigaciones especiales, porque traíamos muy buenas fuentes en ese momento, los reportajes que sacamos, los audios del Chapo en la cárcel, las historias, etcétera, etcétera. Entonces, esto como reportero de investigaciones especiales me dio todavía un empuje mayor ahí al interior de Televisa y al interior del equipo. Y finalmente llegó el momento, uno de los momentos que más he disfrutado también, cuando Carlos me dice, bueno, pues ¿sabes qué? Necesito que vengas, voy a sacar el pasaporte, alcánzame, ¿no? Quiero platicar contigo una cosa. O sea, llegué,
y me dice, creo que se acaba de desocupar un espacio para la conducción en Foro TV y me gustaría ver cómo lo haces, porque pues hay gente que es buen reportero, pero no es tan buen conductor y tengo temor de que eso sea tu caso. Y si es así, vamos a dejarte como muy buen reportero y nada más, ¿no? Él pues siempre echándome muchas flores, yo no lo considero así, pero siempre yo agradecido con él. Entonces me dice, vamos a ver qué tal y si funciona y me gusta, veo si podemos hacer ahí algo para acomodarte. Ah, pues órale, muchas gracias. Vente mañana de traje al noticiero y hacemos una prueba. Entonces llego yo al noticiero de traje al día siguiente en la mañana, ya eran épocas de despierta, ya había cambiado el nombre, el formato, etcétera. Me empiezan a microfonear y entonces se para Carlos de su lugar y me dice, ahora sí, siéntate y ponte el chícharo. Al lado de mí, Ana Francisca y Enrique Campos. Y todo lo demás como si fuera un día de noticiero normal. A mí me temblaban las piernas, todo, la voz, etcétera, ¿no? Entonces me pongo el chícharo y Carlos se había subido a la cabina a coachear, ¿no? Estaba a dirigir. Pedro. Sí, exactamente, a dirigirme, ¿no? Que te digo, otro gesto que aprecio porque no cualquiera de su nivel se toma esa molestia de dirigir a un mocoso, la verdad, ¿no? Entonces, me dice, arráncate, ¿no? Entonces empiezo a leer el prompter, nunca se me va a olvidar, era un tema de Francia, de Charlie Hebdo, y empiezo a leer el prompter, 20 segundos, y en eso me vuelve a decir, ya estuvo, párate. Dije yo, no, pues ya valió, ni siquiera alcancé a terminar la noticia, casi, ¿no? Me dice, párate, ya nos vemos al rato en la oficina. Entonces termina el noticiero, llego a la oficina, ya sabes, uno cabizbajo, como siempre la cabeza engaña a uno, ¿no? Entro a la oficina cabizbajo. Que además su oficina, primero pasas acuérdate, ¿no? Además pasas por toda la redacción. Sí. Pasas, ¿no? Y pasas, creo que todavía era vecino de Adela, ¿no? En la oficina era vecino de, ¿pasabas? No, ahí ya me tocó en la de arriba. La de arriba, ok. Ya te tocó la de Pero pasabas por al lado de Polo Gómez, imagínate. Sí, de Leopoldo Gómez. Sí, te iba a decir. Y entonces, ya subo y me dice, muy bien, empiezas el domingo en Foro TV a las 7 de la mañana porque ahí no te va a ver ni tu mamá. Entonces, si la riegas no hay problema, vamos viendo a ver cómo se va dando la cosa. Entonces, empiezo en Foro con la conducción de los domingos a las 7 de la mañana y de nuevo un episodio nefasto para el país, pero que a mí me ayudó muchísimo, el sismo, el del 19 de septiembre, otra vez, el de 2017. ¿Por qué digo que me ayudó muchísimo? Estábamos en la calle con Gustavo Sánchez, el legendario camarógrafo de Televisa, que pasó por muchas generaciones de conductores y luego nos hicimos de muy buena amistad y él me echaba a mí la mano con las notas. Estábamos haciendo una nota precisamente sobre los doctores que estaban operando a corazón abierto a un bebé en el sismo del 8 de septiembre. ¿Te acuerdas que ese año tembló 2 veces? Muy fuerte. Y se hizo viral una historia de los doctores que estaban operando a corazón abierto a un niño, a un bebé, y siguieron operando durante el temblor. Entonces los estábamos entrevistando a los doctores, ¿no? Pues así, sonó la alerta sísmica, etcétera, etcétera. Sonó la alerta sísmica del 19 de septiembre mientras nosotros estábamos grabando con los doctores. La del simulacro, la de las 11 de la mañana. Sí. Bajamos, todo bien, todavía no temblaba. Estábamos desayunando en unos tacos ahí a la vuelta de Televisa, en una carnicería. Cuando de pronto se viene el temblor, se empieza aquella sacudidera, empezamos a ver polvo por todos lados, etcétera, ya sabes esa escena. Y de pronto nos subimos al coche para irnos a Televisa para reportarnos y escucho en la radio que dicen, se cayó un colegio, el colegio Enrique Rebsamen al sur de la Ciudad de México. Le digo, el tráfico parado, le digo a Gustavo, vamos a bajarnos y vamos a parar 2 motos a ver aquí si alguien nos hace el favor de llevarnos. Tú detente aquí con la cámara. Total, viene un primer motociclista en una Harley Davidson, lo paro y le digo, oye, por favor, somos reporteros, nos surge que nos lleves al estadio, a los rumbos del Estadio Azteca, al colegio Enrique Rebsamen. Me dice, no sé nada de mi familia y estoy preocupado por ella. Le digo, por favor, ¿a qué rumbo vas? Me dice, a Coxpa. Le digo, échanos la mano, vas para allá. No seas así. Bueno, pues súbete, le dije que se suba primero el camarógrafo y yo ahorita veo cómo llego, porque lo importante pues es televisión, nosotros hacemos televisión, que llegue la cámara. Le dije, pero espérate, no te arranques, dame 2 minutos, porque todas las motos estaban pasando por ese carril, ¿no?
Viene una segunda moto y le veo aquí en el pecho, en el chaleco, 1+1, el periódico el diario impreso. Y veo que abajo dice fotoperiodista. Y le digo, hermano, soy reportero de Televisa. Me acabo de enterar que se cayó un colegio al sur de la Ciudad de México. Mi camarógrafo está aquí en la moto de adelante. Tú vienes en moto. ¿Qué te parece si tú te la llevas para el periódico y yo llego para tratarla de hacer para tele? Órale, súbete. Y ahí vamos las dos motos enfiladas al Repsamen. Entonces fuimos los primeros en llegar al colegio. Estuvimos ahí durante prácticamente los días de la cobertura, los 2 primeros días de la cobertura. Pero de pronto le marco a Carlos y me dice, Carlos, entra al aire, avísales en Foro TV, te voy a pasar un teléfono y márcales y diles lo que estás viendo para que entres tú y reportes. Entonces yo les aviso, oigan, estoy aquí, y a los 2 minutos me marcan y escucho, vamos con nuestro compañero Claudio Ochoa, que está fuera del colegio Enrique Repsamen. Me estaban presentando Denise y Joaquín. Imagínate, era mi primer enlace en la vida en Televisa. ¿Y con quiénes, no? Imagínate. Entonces entro, me empiezan a presentar, empiezo a contar lo que estábamos viviendo, la tragedia que se estaba viendo, los niños saliendo de entre los escombros, los cuerpos metiéndolos a las casas de los vecinos, etcétera, etcétera. Y entonces eso como que me da otro impulso ahí al interior de Televisa, junto con el sismo del 8, porque el sismo del 8, pues también se desarrolló mucho en fin de semana, entonces yo estaba los fines de semana en Foro, etcétera, etcétera. Entonces empieza a crecer como esta olita con tu servidor, desafortunadamente por esos eventos, pero pues en el periodismo así es como suele suceder. Y de pronto un día me dicen, oye, ¿sabes qué? Me mandan llamar de la oficina de Foro, de la dirección de Foro, y me dicen, ¿sabes qué? Pues ya más bien queremos crecer el noticiero, el que tienes de 7 a 8, queremos que que te quedes de 7 a 9. ¿Puedes? Sí, con mucho gusto. Y luego me marcan y me dicen, oye, queremos que lo crezcas de 7 a 10. ¿Puedes? Sí, con mucho gusto. Y luego de 7 a 11, sí, con mucho gusto. Pero les dije, ¿saben qué? Vamos a hacer un formato de que no sean 4 noticieros iguales cada hora, sino vamos a hacer uno distinto y podemos ir haciendo resúmenes. Una especie de repetir primero noticias, lo que sucedía con deportes, espectáculos, hacer un show, un morning show de domingo. Una revista. Y empezamos a desplegar a los corresponsales de Televisa por todos los que tienen en el mundo, que es un super músculo. Entraban con nosotros el domingo, a ellos no les gustaba tanto. Alberto Peláez siempre me dice, coño, tío, ¿cómo te odiaba cuando me avisaban de México que tenía que trabajar los domingos para tu espacio? Le digo, bueno, pues era lo que había, ¿no? Que además llevamos muy buena relación ahí con Alberto y con todos los demás corresponsales. Extraordinario trabajo, todos son unos profesionales, Kasha Viderco, Horacio Rochestaines, todos ellos, ahora sí la gente con experiencia, Valentina Larraqui, imagínate lo que era tener a Valentina los domingos hablándonos desde el Vaticano. En fin, creció el noticiero tanto que de pronto la siguiente llamada fue, ya no puedes estar los fines de semana, ya ahora queremos que estés a las 7 de la noche entre semana en Foro TV, y entonces así es como paso a Foro TV, y luego ya de ahí se da el ofrecimiento de tomar Foro TV y tomar el noticiero de Daniel Iturbide, cuando Daniel Iturbide da el salto a Despierta, cuando Carlos deja Televisa. Y entonces así fue como me acomodé ahí adentro, poquito a poquito, pero muy, muy contento. Fue una súper experiencia para mí el estar ahí. Viví momentos increíbles. Y sobre todo se me dio la oportunidad de cumplir sueños con los que yo entraba desde las 12 de la noche ahí como asistente de producción. Yo decía, algún día voy a tener un noticiero, y sucedió, y se me dio más pronto, mucho más pronto de lo que me hubiera imaginado y de lo que yo hubiera pedido en mis mejores deseos, la verdad, te soy sincero. Oye, yo recuerdo, bueno, obviamente yo trabajé, tú sabes, con Carlos 15 años, estuvimos juntos y de todo el rollo. Además no tengo ningún empacho, la verdad tengo mucho orgullo de decir que hemos trabajado, bueno, he trabajado con él, tú también. Y a mí me recordó muchísimo, yo todas estas cosas que tú estás platicando, yo las he recordado con siempre estas miradas, porque siempre fuiste muy sonriente, siempre llegaste de buenas, siempre estuviste
O sea, nunca te he visto de mal humor, güey. O sea, y me ha tocado verte, o sea, cuando llegaste yo decía, mira, bueno, yo iba los viernes, te acuerdas, o jueves de cine, yo iba los Sí, jueves, ¿no? jueves de cinito. Entonces a mí me decía, mira, te presento a Claudio, que pues, acaba de llegar, bueno, ¿y ahora dónde está Claudio? No, pues ahora Claudio, de repente traías las copias, de repente traías esto, de repente trajiste notas, de repente dice, o sea, y de repente me lo llevo, ahora es mi asistente, y dice, ay, andas trepando asistentes, güey. No, llega una vez a la semana y digo, güey, ahora llévatelo a tu casa, cabrón, ¿no? O sea, casi, casi. Sí. Pero, Claudio, nunca te he visto de malas, nunca, siempre llegas sonriendo, siempre llegaste de buenas, nunca te he visto de mal humor en todas las chambas que te he visto, en todos los años que tengo de conocerte. ¿Cómo le haces, güey? Porque las noticias son todo menos de buen humor, güey. O sea, te hacen de todo menos ponerte de buen humor. No, te agradezco primero por eso. La verdad es que sí te podría decir que me la paso muy bien. O sea, disfruto muchísimo lo que hago. No veo esto como un trabajo, mucho menos actualmente, ¿no? Lo que estamos viviendo en Latinos es algo fuera de serie y creo que uno no puede, te voy a decir muy sincero, no pienso en estar de buenas todo el tiempo, ¿eh? O sea, como que más bien es así, o sea, no soy alguien que está todo el tiempo positivo y cosas así, dice, ay, voy a estar, no, nada. Más bien yo creo que a lo mejor así es mi personalidad, nada más déjame decirte que soy el que acumula ese mal humor. Cuando me hacen enojar o cuando algo me molesta, primero se me nota así en la cara, ¿no? Y segundo, soy súper duro cuando me enojo, ¿sabes? Es decir, soy el clásico que avienta ese comentario que después se arrepiente, pero que es directo y eso sí. O sea, pero en general prácticamente sí, todo el tiempo me la trato de pasar bien y te digo, yo creo que está implícito en mí, no es algo que yo esté buscando ese humor Buscando. que tú señalas o ese estado de ánimo que tú señalas. Oye, y pasando Pero todo. Perdón, dime, sí, sí, sí. trato de lo de las noticias, no lo trato de meter en mi vida personal, ¿no? Es decir, llego, sé que es el noticiero y claro que todos los días miento madres mientras estoy diciendo las noticias, ¿no? Con lo que sucede, pero no dejo que se vuelva un asunto mío, incluso cuando son reportajes míos, lo mantengo muy por separado. A ti ya te he hablado prácticamente hasta además de mi familia, no meto temas ni familiares al negocio, no subo ni una foto de mi familia, ellos no forman parte de este negocio, no subo una foto de mi novia, no forman parte de este negocio. Este es un asunto de nosotros, ¿no? No de los que nos rodean. Y así me gusta mantenerlo y me parece que es la mejor manera de hacerlo en ese sentido. Y la clave para que no te afecte una cosa de las noticias al llegar a tu casa. Oye, ¿has llorado alguna vez en algún reportaje trabajando? ¿Te has? Sí, sí, muchas ¿Cuándo? veces. Muchas. Te podría decir que hay tres cosas que más me han marcado. La que más me ha marcado y donde lloraba muchísimo fue en el sismo, en el del 19 de septiembre. Pero tú dirías, oye, pero si ya venías de ver la crisis de lo de Siria y lo de Medio Oriente y la gente y el drama, sí, ahí también lloramos y la pasamos mal en los campos de concentración, porque eran eso, la pasamos mal, llorábamos, pero lo de México era México, o sea, era nuestro país, era la calle por donde tú pasas a diario, los vecinos que conocías o los amigos que habían perdido un familiar, y esas dos son las que yo te puedo decir que más me han pegado, sobre todo en campo. La de México me pegó al momento de estar viendo, haciendo, trabajando, escuchando las historias. La del reportaje de Éxodo me pegó mucho después al estar acá. O no te diría que mucho después, sino más bien cuando regresé, te sientas a comer a un restaurante y dices, no puede ser posible que yo esté comiendo así cuando hay niños de 3, 4 años que no saben dónde están sus papás en un conflicto en Medio Oriente, ¿sabes? Eso me pegó después y el de México al momento, pero son los dos que más me han marcado. Y ¿Has? soy muy sentimental, ¿eh? Soy súper sentimental, soy muy llorón, muy llorón. Ahí donde dices tú que esta parte de la alegría, soy súper llorón, soy muy llorón. ¿Te has negado a hacer algún reportaje que digas, esto no le entro yo? No, hasta el momento no, fíjate No. que no. Ni siquiera o sea, los temas que son, digamos, que llamémosle como inseguros, ¿no? Pues tú sabes que todo reportero, toda reportera son los que le gustan
entrarle, ¿no? Como que está también implícito en nuestro trabajo el tener que entrarle, pero no, hasta ahora no he tenido que negarme a alguno. Bueno, te niegas a los que después descubres que traen alguna jiribilla o que traen algún interés o que traen, eso pues sí, en eso sí, pero, o reportajes que no traen carne también, ¿no? Que no traen materia, dices, no, pues este no le voy a entrar, no lo voy a hacer. Miedo. ¿Qué tanto miedo? ¿Tienes miedo a la hora de hacer un reportaje o te ha dado miedo hacer un reportaje? Siempre, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Siempre estás temblando de miedo en ciertas ocasiones. Las autodefensas en Michoacán fue una de ellas y era mi territorio, ¿no? Que te lo conoces o que sabes más o menos cómo tratar con la gente. Mucho miedo. Las recapturas del Chapo también, mucho miedo, porque estar volando entre el Triángulo de Sinaloa en los helicópteros de la Marina horas después de que lo agarraron, pues digamos que no es el mejor plan, ¿no? Para andar por esa zona. En Venezuela tuve mucho miedo, hubo ciertos momentos en Venezuela, yo creo que es donde más he sentido de cerca que algo sí nos podía pasar. Llegamos a la cobertura en Venezuela y hay una cosa en Venezuela que tú conoces que se llama el SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia. De creencia. Son tipos que andan en estratus blancos, ¿no? Que andan vestidos de civil o de negro, pero armados hasta los dientes y son lo peor que puede existir en el régimen venezolano, ¿no? Una especie de servicio secreto, pero lo más ilegal posible que puede haber. Y no tan secreto. Y no tan secreto. Y no tan secreto. Estábamos en una marcha con los manifestantes y siempre tú sabes que hay una línea que no se cruza cuando vas con los manifestantes. Vamos dando una vuelta en una calle ahí en las principales avenidas de Caracas en la manifestación. La gente de adelante aventándoles piedras, petardos a los policías. Y de pronto seguimos caminando, Gustavo Sánchez y tu servidor. Damos vuelta en otra cuadra, según nosotros, con la manifestación. Y la manifestación se había quedado una cuadra atrás porque había visto al SEBIN y no quisieron seguir. Y nosotros nunca nos dimos cuenta en este ambiente y traes los audífonos y traes todo. Entonces, de pronto me tocan aquí en el hombro y era Gustavo Sánchez porque yo iba al frente porque yo era el único que traía chaleco antibalas, porque el de Gustavo no le quedó, le quedaba para una mano. Entonces me dijo, vamos a hacer esto, tú te pones al frente, nada tonto, y yo paso la cámara por tu brazo y pues cualquier cosa tú traes el chaleco, ¿no? Entonces así íbamos en la manifestación, él iba atrás de mí, pegadito, metiendo la cámara por mi brazo, y en eso de pronto me toca Gustavo y me dice, ahora sí es momento de correr. Nunca en 10 años que trabajé con él, lo vi correr, nunca, 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 nunca. Primero, porque tiene muchas agallas, y segundo, porque te digo que no le quedaba el chaleco, ¿no? Mi querido Gus es gordito, entonces tampoco nunca lo había visto correr. En ese momento me dijo, córrele. Y yo dije, si Gustavo corre, hay que correr. Y en eso empezó el SEBIN a distribuir con todo. Yo no sé, me gusta pensar que eran de goma, ¿no? Que no nos estaban disparando en realidad. Y nos tuvimos que meter en un agujero debajo de unas escaleras, abajo de un banco, junto con otros manifestantes y algunos representantes de la Cruz Verde allá en Caracas, y con ellos nos escondimos y el SEBIN seguía y escuchábamos y Gustavo decía, son disparos, son disparos, son disparos. Ahí yo creo que ha sido el momento donde sí dije, esto sí, aquí sí puede acabar mal. Y en algún momento dices, maldita sea, hubiera agarrado, ahora sí que como Matrix, hubiera agarrado la otra pastilla, güey. O sea, ¿por qué no escogí ser jardinero, güey? O sea, en algún momento, no, ahí, nunca. Al contrario, yo creo que ahí cuando ya la libras, es donde dices, vamos otra vez, ya vi que no pasó nada, y es donde ahí sí debes de conocer el límite, porque al día siguiente yo quería otra vez ir a buscarle ruido al chicharrón, como decimos coloquialmente, y Gustavo me dijo, no, aquí sí nos agarran, aquí sí nos dejan por lo menos unos 6 mesecitos entambados. Fíjate, es una adrenalina, ¿no? Es una adrenalina. Muchísimo, pero la disfrutamos, te digo, yo creo que es parte de lo que nos gusta estar viviendo a diario. Oye, ¿qué pasa por tu cabeza? Te tengo que preguntar porque es pie a lo que sigue. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando Carlos decide se acaba Televisa para Carlos? La verdad es que yo me puse, te voy a decir, mi primera reacción le dije, ¿y a dónde nos vamos? ¿No? Y él me dijo, no, tú te quedas aquí.
Me dijo, yo todavía no sé qué viene para mí, pero tú te quedas aquí, te lo has ganado y lo tienes que disfrutar. Entonces, yo seguía diciendo, no, pero ¿cómo? Pues, sin él, ya sabes, pues yo ya tenía prácticamente 10 años con todo su equipo, con toda su gente, con él. Yo decía, no, 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 y me dijo, no, sí, tú te tienes que quedar y si te dan la oportunidad la tienes que aprovechar. Me la dieron y me quedé. Lógicamente ya después cuando me buscó y me hizo la llamada, pues tú sabes, ahora sí que como los caballos, ¿no? Hay querencia para regresar y me interesó muchísimo lo que me ofrecían a mí. La corresponsalía en Washington que me ofreció Latinos, cuando Latinos me marca y me dice, te queremos con nosotros, que dejes Televisa, muchísima gente, no sabes cuánta gente me dijo, eres un pendejo, estás loco, ¿cómo crees? En Televisa viene todo tu futuro, estás súper chavo y ya en ese momento yo ya suplía, por ejemplo, en las noches a Denise, Ah, ¿no? Denis. Mucha gente y desde mi casa también me decían, ¿cómo? Tanto trabajo te costó, ya llevas 10 años ahí, estás formando una carrera, estás empezando como para que te vayas a una plataforma de internet que pues no sabemos cómo está jalando, si eso va a jalar en México la gente, pues no sabemos, ¿sabes? Mucha Qué gente. cagado. Yo te hablé y te dije al revés. ¿Te acuerdas? Te dije, Sí, 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 güey. sí, sí, sí. Y la verdad es que lo medité, no creas que me tomó mucho tiempo la decisión, ¿es decir? Es decir, a mí me hacen el ofrecimiento un martes, yo voy y platico con otro gran tipo, con el que quiero, le tengo un aprecio enorme, un caballero de esas pocas personas que existen en los medios de comunicación, con Polo Gómez. Mm. Eh, y tras hablar con él, tras platicar yo con él, salí de su oficina sabiendo la decisión que tenía que tomar y dije, pues vamos a entrarle, ¿no? Creo que pocas veces se te presenta en la vida cubrir la Casa Blanca, ser corresponsal en Washington, que era el ofrecimiento que me hizo Latinos, es decir, deja Televisa para que te vayas de corresponsal a Washington. Pocas veces se da esa oportunidad, creo yo, y más en el contexto histórico que estaba sucediendo con Trump y con Biden. Yo dije, esto huele delicioso, me tengo que ir a probar a ver cómo suena. Y si la riego, en ese entonces tenía yo 28 años, dije, si la riego, pues no pasa nada, seguramente podré regresar y buscar alguna otra cosa. Y afortunadamente cada día estoy más contento de haber tomado la decisión. Te puedo decir, en el momento, la paso a diario feliz. O sea, no sé si es el momento más feliz de mi vida, ¿no? Porque espero todavía vivir muchas cosas más. Pero te puedo decir que soy plenamente feliz haciendo lo que estoy haciendo en Latinus, un medio con toda la libertad de expresión. O sea, desbordamos libertad de expresión en lo que hacemos. Para el noticiero, para mis reportajes, y eso en el contexto que está viviendo este país al día de hoy, es una fantasía. O sea, yo me despierto y me duermo pensando en lo afortunados que somos de estar en este lugar y de tener esa fortuna de trabajar ahí y de tener esas libertades plenas para ejercer el periodismo. Entonces, eso te da, le decía yo el otro día a mis jefes ahí en Latinos, me decían, oye, ¿estás contento? Les digo, me siento como torero que quiere entrar todos los días al ruedo, ya sabes, entro al aire y estoy con una adrenalina por todos lados, queriendo que suceda, queriendo que suceda, queriendo que suceda, no se diga cuando vamos a sacar reportajes. Entonces, eso la verdad es que no se paga ni con cualquier otro ofrecimiento de chamba, ni con cualquier otra oportunidad que se presente. Creo que lo que estamos viviendo hay que aprovecharlo, y para los que nos gusta hacer el periodismo y los que creemos en él, pues creo que es un gran lugar para estar al día de hoy. Oye, ¿y cómo te sientes también de la otra parte? Yo estaba platicando con Carlos Alarraqui, por ejemplo, y decía, tanto Latinus como su plataforma Atypical, obviamente se han considerado muy, obviamente, críticos, tanto para el Sí. gobierno como para gente, con la 4T, para el presidente, lo que tú quieras, todo el rollo. ¿Cómo se siente ahora estar en ese lado de la moneda? Digo, porque generalmente Televisa tenía la imagen de estar en la parte gubernamental, en la parte pro gubernamental, pro partido, bla, 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 bla. Y de repente te pasas al otro lado.
o se pasan, te pasas a un medio que es de este tipo. Y eso no crece la tensión, no crece el miedo, no crece otras cosas. ¿O cómo te sientes estando en un medio como lo es Latinos ahora? Yo creo que tenemos una responsabilidad en cualquier lugar en donde estemos. Te voy a decir qué me pasó a mí en Televisa. Los meses que tuve la fortuna de estar al frente de los espacios, conmigo, te lo voy a decir sinceramente, Claudio Ochoa, nunca nadie me dijo, oye, di esto o no digas esto. Nunca, en mis espacios, ¿no? Te puedo decir que hasta en el Canal 2. Conmigo eso no sucedió. Claro que hay una línea editorial, como existe en cualquier medio, ¿no? Pero yo nunca tuve, ¿no? Digamos, conflicto de que como periodista se me dijera qué hacer o qué decir. La verdad es que no, te mentiría si te dijera otra cosa. Y eso yo lo valoré muchísimo. A lo mejor fue las circunstancias que me tocaron, los espacios. Apagaste tu... Ajá, ya. Ya, ya, ya. La estrategia interna que tenían con los distintos noticieros. Conmigo eso no sucedió. Ok. Pero luego dar el salto a Latinus, en donde te hablo de 100% libertad de expresión, no me refiero a que yo no la tuviera en el pasado, en los pocos meses que pude estar al frente, ¿no? Me refiero a que acá es una plataforma tan independiente que nadie puede voltear a reclamarle nada, ¿no? O nadie puede voltear a amenazarla con una concesión o con algo por el estilo. Entonces, claro que crece la responsabilidad porque cada vez somos más críticos. Y lo que le digo yo a la gente es, ahorita somos críticos de este gobierno, dejen que venga otro y también seremos críticos. Y si eso se rompe, y se lo decimos nosotros también a diario ahí, lo decimos internamente, si eso se llegara a romper, pues no va a ser un lugar en el que nosotros vayamos a estar, ¿no? Porque precisamente lo que estoy persiguiendo en mi carrera y personalmente es hacerme de una credibilidad, ¿no? Y criticar y cuestionar al poder, sea el PRI, el PAN, el PRD, Morena, ¿no? Pero ya llegará el momento, es decir, si se da un cambio de gobiernos. La gente me dice, es que ¿por qué no decías nada con Peña Nieto y con Calderón? Pues si quieren, lo pude haber puesto en el pizarrón de la escuela, ¿no? Porque yo seguía estudiando prepa, secundaria, universidad en esos gobiernos, casi, ¿no? Entonces, la crítica va a estar ahí siempre, el cuestionamiento al poder va a estar ahí siempre de mi parte, porque es lo que yo quiero para mi carrera, fundamentalmente. ¿Qué sigue? Ya para despedirme un poco de ti, pero ¿qué sigue para ti? ¿Hacia dónde vas? A ver, güey, tienes menos de 30, ya fuiste conductor en la mañana, ya fuiste Twinkle Twinkle Superstar, obviamente no llegaste bla, bla, o sea, nomás te faltó girar la silla en Televisa y luego te vas a Latinos, ya fuiste a Washington, o sea, ¿qué diablos quieres, Claudio? Quiero consolidar el noticiero que tengo a mi cargo en Latinos y que tengo la oportunidad de hacerlo. Estoy seguro que las plataformas de Internet no son el futuro, ya son el presente, ¿no? Y fue otra de las cosas que influyó en mí. Yo decía, ¿cómo alguien de 29 años pues está también en la televisión cuando lo que está ya son las plataformas? Entonces, mi objetivo a corto plazo es consolidar el noticiero como uno de los mejores espacios del país de mayor rigor. Sé que es algo complicado de hacer, ¿no? Hay muy buena competencia, periodistas también legendarios que están en la televisión y a los cuales quitarles eso pues será muy difícil, ¿no? Pero hay que competir con ellos, tratar de hacer muy bien las cosas. Y quiero consolidar ese espacio y que la gente vea el noticiero, que sepa que en Latinos hay un noticiero también confiable, así como son con los otros programas, con mis otros compañeros, con todos los que están ahí, Carlos Grosso, María Scherer, Fer del Collado, etcétera, 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 todos los que tenemos la oportunidad de estar en la plataforma, que la gente voltee a ver el noticiero. Y viene un año que te digo será sin duda muy movidito, ¿no? Movido en el asunto tanto de la consulta de revocación de mandato como en las elecciones a 6 gobernadores
en junio. Entonces, quiero eso, quiero pensar en eso, consolidar eso y consolidar ciertos reportajes que traemos ahí pendientes que seguro darán de qué hablar. Qué bueno. Pues yo te mando un fuerte abrazo. Suerte, además, suerte en ese, digo, güey, vas a echarte el reportaje de tu vida, casándote, güey. Entonces, pues, mucha suerte, mucha mierda, como siempre. Sigue con ese Muchas humor, gracias. sigue con esa actitud. Digo, de verdad, siempre es un gustazo tener la oportunidad de ver a jóvenes que están creciendo, de ver a chavos obviamente que también se están rajando y también que están abriendo otro tipo de debates, Claudio. Creo que eso es importante, se necesitan nuevas Sí. voces y que sean nuevas voces que piensen y que estén en las plataformas y que sean pensantes, que también lideren, que propongan, ¿no? Que eso también es interesante, que se salgan de la caja. Entonces, creo que vas muy bien y síguete saliendo de la caja y armando tú tu propia caja, porque de verdad creo que es importante. Te falta un resto, güey, y Te vas por buen camino. agradezco. Te agradezco las palabras, las valoro muchísimo, sabes el aprecio que tengo por ti, nos conocemos ya desde hace varios años y siempre también tú ya decías, tú siempre de buen humor, tú siempre para mí, a pesar de que yo iniciaba en esos momentos, siempre la misma actitud y la gran educación, así que siempre agradecido contigo, querido Silvestre, y gracias por considerar que tenía algo importante que decir en tu espacio. Al revés, siempre, siempre, siempre al revés es tu casa. Te mando un fuerte abrazo. Por favor, salúdame a Carlos, salúdame a todo el mundo en latino, salúdame a Lucía, que además compartimos ahora productora, que fue mi productora durante muchos años y Sí, estás muy bien arropado. De verdad, te y agradezco estás muy bien, mucho. tienes muy buen equipo. Sigue haciendo equipos. Te agradezco mucho, Silvestre. Te mando un abrazo. Otro igual, mi Cloud. Cuídate mucho. Gracias. Bye Bye. bye. Bye.